Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, responsables del Centro de Investigación y Genomics, señoras y señores, buenos días y buenos días también a las personas que están conectadas. Me dicen que tenemos más de 100 personas conectadas, da un poco de pereza volver a estos eventos online, así que también buenos días a las personas que están conectadas y especialmente, una vez más, muchísimas gracias, ministra, nos honra con su visita y con las palabras que nos va a decir después. Por lo tanto, después de agradecer a la ministra su asistencia, Isabel Rodríguez, por compartir la visión de su ministerio sobre un fenómeno tan relevante en nuestro país como el progresivo envejecimiento de la población española y su efecto sobre la economía y el consumo, que es una de las líneas de actuación que la Fundación MAFRE impulsa en beneficio de la sociedad. Desde el año 2016, MAFRE viene promoviendo el análisis socioeconómico del envejecimiento de la población para compartirlo abiertamente con la sociedad y con todo tipo de instituciones, al objeto de impulsar los debates y reformas necesarios para convertir este desplazamiento demográfico, que en España es especialmente acusado, en un escenario de oportunidades de crecimiento y desarrollo económico y social. Este compromiso público, liderado en primera persona por el presidente de MAFRE, Antonio Huertas, se concretó en 2020 en este centro de investigación, que desde entonces viene produciendo y promoviendo estudios e investigaciones que, mediante diferentes aproximaciones, permitan evidenciar y medir todo lo que está pasando alrededor del envejecimiento, la longevidad y el impacto económico y social que ésta produce. En menos de 2 años, este centro ya ha producido, entre otros, el Barómetro del Consumidor Senior, que analiza el comportamiento de las personas mayores de 55 años y su impacto sobre la demanda, el Monitor de Empresas de la Economía Silver, que analiza las diferentes estrategias de las empresas en relación con los trabajadores por encima de esos 55 años y, por citar alguna investigación más, el Mapa del Talento Senior, que analiza las cifras de la población senior que trabaja por cuenta propia, por cuenta ajena o bien está emprendiendo en España para poder medir la evolución de este fenómeno. Los directores de este ranking, Juan Fernández Palacios e Iñaki Ortega, nos lo presentarán a continuación. Han mencionado en la introducción del estudio un principio que defendía el físico y matemático Lord Kelvin. Lo que no se define, decía él, no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esas cosas en las empresas las sabemos bien. Este es el espíritu de este ranking en general, de todo lo que hacemos en la Fundación. Ofrecer soluciones a los problemas de las personas, presentar datos e información para ampliar los análisis, promover debates de reflexión para apoyar la toma de las mejores decisiones y compartir con generosidad este trabajo con el conjunto de la sociedad, que es lo que le corresponde hacer a una institución del tercer sector comprometida como es la Fundación MAFRE. Vuelvo a la frase, lo que no se mide no se puede mejorar. El ranking que a continuación vamos a presentar tiene exactamente esa misión como primer objetivo: medir lo que está pasando, tomar la información de fuentes oficiales, analizar más de 400 datos diversos y producir finalmente un ranking que mide por territorios las facilidades y la predisposición que tienen las diferentes comunidades autónomas para gestionar y recibir hoy a la economía senior. El segundo y último objetivo es, a partir de esta información, que cada territorio, cada comunidad autónoma haga sus propios análisis sobre su grado de preparación para acoger la realidad de una población envejecida que no mayor, que son cosas diferentes. La economía de las canas no es una economía de mayores, es una realidad de personas de 50, de 60, de 70 o más años que no tienen nada que ver con la realidad que tenían nuestros padres a esta misma edad. Este es el gran cambio para el cual hay que prepararse, gestionar una sociedad donde las principales decisiones las toman personas de esa edad, aunque con permiso de la ministra, claro, porque serán la generación más representativa y numerosa en apenas un par de décadas. De hecho, hoy ya suponemos, algo más de la cuarta parte del PIB y el 60% de todo el consumo nacional, y son porcentajes que solo pueden estar llamados a crecer. En la visión de este centro de investigación, que es la visión del Grupo MAFRE, los países y sociedades que mejor se preparen para acoger y para gestionar las ventajas de la mayor longevidad, y en esto España puede aspirar a ser uno de los países más beneficiados del mundo,
tendrán una enorme ventaja en términos de crecimiento económico y desarrollo social, porque esos mayores tendrán patrones de consumo similares a los jóvenes, aunque no van a querer consumir ni lo mismo ni de la misma manera. Y decidirán con una mayor exigencia el destino de su dinero, tanto desde el punto de vista de inversión como de ocio. Adicionalmente, son parte de una generación de trabajadores que hoy están en la fase final de su vida laboral y que llegarán a la jubilación después de largas carreras profesionales, por lo que recibirán las pensiones más altas de la historia de España. Es decir, la generación dominante no lo será solo por número de personas, sino también por capacidad de renta. Expresamente no he querido anticipar nada del ranking porque lo vamos a conocer en unos minutos, pero sí quiero concluir invitando a todos ustedes, especialmente a la comunidad científica y a los responsables de las instituciones públicas, a que accedan al catálogo de estudios, investigaciones y proyectos que produce el Centro de Investigación Egenomics de Fundación Mafre. Nuestra labor no solo es abierta a la sociedad, sino que además estamos agradecidos de poder desarrollarla conjuntamente. Los objetivos de nuestro trabajo son amplios y exigentes, por tanto, nada nos ayudaría más que las contribuciones que puedan enriquecer nuestro trabajo desde otras instituciones, como ya así sucede con las universidades y o centros de referencias con los que venimos colaborando. Hago esta invitación extensa a la mayor fuente de datos y conocimientos que tiene cualquier país, que son las administraciones públicas. Creemos que la colaboración público-privada fortalece mucho más que la competencia y permite avanzar mejor y más rápido en atender las necesidades de los ciudadanos. La información objetiva y veraz, como bien conoce la ministra, que hoy amablemente nos acompaña y a quien invitaré en un minuto a subir a este escenario, es también un valioso aliado para impulsar las políticas de cohesión y crecimiento equilibrado de todos los territorios. Y sin más, cedo la palabra a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, doña Isabel Rodríguez García, para que haga la apertura institucional de este acto. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias, José Manuel, por la invitación y a Elena por permitirme estar aquí en la presentación de este ranking de los territorios de la economía senior del año 2021. Muchas gracias a todos los presentes por participar de esta presentación y por escucharnos con atención en un día que no les oculto, es un día pues distinto y feliz para quienes junto con ustedes, con la sociedad española, hemos combatido a este virus y en el que damos un paso más. No sabemos si será irreversible o no, pero sin duda un paso más importante para todos, como ha sido hoy la retirada de las mascarillas, pero cuidando las medidas de seguridad y sanitarias como hacíamos al comienzo de este acto. Me van a permitir felicitar también a la Fundación y a los integrantes del Centro de Investigación, a Juan Fernández y a Iñaki Ortega, por este informe que he leído con atención y que me resulta sugerente por distintas razones que trataré de compartir con ustedes, con algunas reflexiones, con algunas dudas y también con algunos convencimientos, con algunas certezas. Les agradezco mucho la invitación porque en el día a día, en muchas ocasiones y sobre todo en la función de ministra portavoz que me encomendó el presidente del Gobierno, atendemos solo lo urgente, la noticia del día y no nos reparamos a atender también lo importante, a mirar con proyección y con perspectiva, que sin duda son elementos muy necesarios para una buena planificación política, para adoptar las mejores decisiones. Un informe, como les decía, muy sugerente que nos habla de las personas mayores. Sin duda ya no sabemos dónde poner ese límite de lo que significa ser personas mayores. Creo que según vamos avanzando en edad lo ponemos en un horizonte más lejano. Te veo muy joven, con lo cual no te situaría en ese escenario de personas mayores. Pero sin duda nuestra vida cambia según vamos cumpliendo años y hay una realidad que es una evidencia y es un dato objetivo, y es que nuestro país, junto con Japón, es el país más longevo del mundo y a veces, como nos cuesta
cuesta tanto querernos en España y poner en valor lo que nos diferencia, poner en valor nuestras grandezas y nuestras oportunidades, a veces nos detenemos en datos tan significativos como este, porque no es una casualidad que España sea uno de los países más longevos del mundo, donde tengamos la mayor esperanza de vida. Sin duda, es gracias al esfuerzo de todos, de la sociedad española, de sus administraciones, de sus gobernantes, de las empresas, de todos que hemos hecho posible de este país un país mejor, con mejores servicios, fundamentalmente en el ámbito sanitario, que nos permiten, como decía al principio de mi intervención, pues haber luchado con éxito frente a un virus que nos ha dañado mucho, que ha dañado nuestra economía, pero que sobre todo se llevó muchas vidas por delante en los peores momentos, que nos hizo sentir mucho miedo, pero que al mismo tiempo puso también en valor otra de las grandes fortalezas de este país, que es su sanidad pública, y que hoy, como digo, nos permite desprendernos de esas mascarillas con mayor normalidad, avanzando y transitando en la normalidad. Este estudio, el que realiza la Fundación, ha coincidido en el tiempo, y sí que es mera casualidad porque hace tiempo que habíamos cerrado esta cita y esta presentación, pero coincidió en el tiempo justo. Ayer el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley precisamente para la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado. Es cierto que las administraciones públicas disponemos de muchos datos, pero quizás, por hacer autocrítica, no siempre lo gestionamos de la mejor manera posible. Y sin duda este instrumento, con el que avanzamos en la gestión de los datos y de la evaluación de las políticas públicas, va a ser una herramienta que va en sintonía con lo que persigue este estudio, que es analizar a dónde dirigimos los esfuerzos la Administración General del Estado, ver si realmente estos esfuerzos obtienen los resultados para los que los programamos y hacer después un análisis para continuar con ellos, para mejorarlos o tal vez para abandonarlos si no son eficaces en la gestión de ese objetivo político, de la dirección hacia donde se dirige esa política pública. Por tanto, les felicito en esta iniciativa que coincide también en el tiempo con la aprobación de este anteproyecto de ley que empieza ahora su tramitación y que, por tanto, también tiene un periodo abierto en el que les animo como fundación a participar de él como consecuencia de su experiencia, si puede ser y es susceptible de mejora. Este ranking de los territorios pone de manifiesto algo a lo que me referiré ahora, y es cómo se ha desarrollado democráticamente nuestro país y qué consecuencias ha tenido eso en el bienestar, en los servicios que tenemos los ciudadanos, vivamos en un lugar o en otro de nuestro propio territorio, de nuestro propio país, y esa consideración cuando avanzamos en edad, cuando necesitamos de otros recursos públicos para nuestra atención. Tenía hace una consideración Juan Luis Arzuaga en su perspectiva de paleontólogo que me parece quizás demasiado dura con la realidad. Y es que decía que antes, pero sin duda es muy gráfica y la traigo a colación para continuar con las ideas que quiero compartir con ustedes. Decía que antes el anciano era un sabio y que ahora en ocasiones se convierte en una carga. Una carga para la familia, una carga para la administración. Es dura, pero sin duda es una imagen muy gráfica, ¿no? La manera en la que lo decía. Yo creo que no es tan así, que para las familias, sin duda, nuestros mayores no son una carga, son nuestros seres más queridos, ni tampoco para las administraciones. Pero, en cierto modo, sí es una realidad objetiva, que también se analiza en este estudio, que según avanzamos en edad, requerimos de unos cuidados que no precisábamos en juventud, pero también, de cara a las administraciones, según avanzamos en edad, necesitamos de unas atenciones que requieren también de un gasto, de una inversión, de unos recursos públicos y, por tanto, también de un esfuerzo mayor. Para mí, no creo que sea una carga, sino también una compensación de la sociedad, de la democracia, a aquellos que contribuyeron con su esfuerzo a construirla. Sin duda, la pandemia puso de manifiesto que la sociedad española es solidaria, que la población de personas más mayores fueron especialmente golpeados y que también estuvo ahí la generación más joven que, desde el ámbito de la prestación de los servicios públicos, desde los sanitarios, enfermeros, enfermeras, médicos y profesionales, les atendieron sin descanso, poniendo en peligro su propia vida, pero también a título individual, con nuestros vecinos más mayores, fuimos a atenderlos, les llevamos las compras, les llevamos la farmacia, estuvimos del lado de las personas mayores. Pero sin duda esto requiere un análisis distinto porque las necesidades de las personas mayores en las sociedades y en las familias son distintas a nuestra etapa de la juventud.
yo con respecto a las personas mayores y respecto a este informe me quedaría con 3 elementos para el análisis, ¿no?, que creo que tenemos que tener siempre en cuenta. Uno, que es como solemos medir desde la perspectiva pública, que es la cuestión económica, ¿no? ¿Qué representa? Que es algo que indica bien el informe, ¿no? ¿Qué representa en la economía de nuestro país la población más mayor? Pues en torno al 25% de la riqueza de este país, sin duda nada desdeñable, y se representará más en tanto en cuanto seremos más en el futuro, como indicaba José Manuel. Pero también, ¿qué ha representado las personas mayores en la construcción de nuestro país? En mi ámbito de responsabilidad pública siempre le he otorgado mucho valor, porque me siento hija, me siento heredera de una generación de hombres y mujeres políticos que construyeron un país mejor, que nos legaron a nosotros y que ahora tengo el honor también de participar en la construcción de ese país. Y creo que esto no es nada desdeñable, sea cual fuere el color político de aquellas personas que dieron lo mejor de sí para contribuir al bienestar de nuestro país, del que nosotros estamos gozando. Y, por tanto, también como generación, desde el punto de vista político, me siento en la deuda de aportar al menos lo mismo que ellos aportaron a España para la construcción del estado del bienestar. Pero también desde una perspectiva, hablaba de la perspectiva económica, la perspectiva política, pero también desde una perspectiva personal o social, entiendo que no podemos perder nunca esa perspectiva de gratitud a la generación que nos precedió, que son nuestros padres y nuestros abuelos. Nuestros padres que cuidaron de nuestros abuelos, que en algunos casos siguen cuidando de nuestros abuelos y que al mismo tiempo, y en muchos casos, compaginan el cuidado de los abuelos con la atención a nuestros hijos. Esa red, en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social, es una red que no podemos perder de referencia y que debe estar implícita en cada una de las decisiones que en el ámbito empresarial, económico, político y social vayamos adoptando. Por eso, en mi condición de ministra de Política Territorial, desde el mismo día que el presidente del Gobierno me hizo el encargo y me dijo que tenía que atender la cohesión de los territorios en España, comentamos que la cohesión de los territorios en España no se puede comprender sin la cohesión social de todos los españoles y de todas las españolas. Y yo introduzco un elemento más siempre en ese discurso, y es que además ha de abordarse también con una necesaria cohesión intergeneracional, que es quizás lo que aporta este informe que hoy vamos a conocer, con esos datos que nos permiten después adoptar mejores decisiones o decisiones más acertadas. Insisto que lo que hoy tenemos en nuestro país no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo colectivo, social, económico y empresarial que nos permitió pasar de esa esperanza de vida de los 75 años, en el momento en el que yo nacía, a los 82 años de media en la actualidad. Insisto, no es fruto de la casualidad, es fruto del esfuerzo colectivo y en gran medida también el resultado de la apuesta de las políticas públicas en nuestro país. El estado del bienestar nos ha permitido construir una sociedad más igualitaria, que no deja a nadie atrás, que garantiza servicios sociales a todas las personas por igual, que mantiene una economía más estable, que forja relaciones con los agentes sociales. Y quiero subrayarlo en días en los que escuchamos en nuestro país y en países vecinos, en Francia, discursos que denuncian este estado del bienestar como una lacra, que promueven una sociedad del sálvese quien pueda. El estado del bienestar es una conquista de todos, es una conquista colectiva, es una conquista que ha de defenderse día a día por los que creemos en ella, porque siempre habrá quien intente desmantelarlo o quien intente debilitarlo. Estamos en días también en que surgen, a colación de las dificultades económicas que sufrimos, discursos que promueven la rebaja de los ingresos públicos. Rebajar ingresos públicos tiene que tener como consecuencia la respuesta de dónde rebajamos también o de dónde recortamos las prestaciones sociales. Los recursos públicos son los recursos de todos y con estos sostenemos este estado del bienestar que nos da esos indicadores tan positivos que se recogen en este estado. Bajo mi humilde opinión, no es el momento de recortar el estado del bienestar, es el momento de reforzarlo. La solidez del estado del bienestar nos sacó, como recordaba antes, del peor momento de la pandemia, de los peores momentos de nuestro país en los últimos 100 años. Hoy nos desprendemos de ese símbolo de la mascarilla porque hemos hecho un esfuerzo colectivo como país
también el país de las autonomías, que fueron quienes propiciaron la vacunación a todos los ciudadanos y nos han permitido hoy estar en una mejor situación. Por tanto, reivindico el papel del Estado del bienestar, reivindico el papel del Estado, un Estado más fuerte con el Estado de las autonomías. Y voy a los territorios y las personas mayores de las que versa este estudio, a la cohesión territorial. Fíjense, si analizamos y lo enlazo con el Estado de las autonomías, también cuestionado o revisado o visto con atención en estos momentos, yo soy de las que lo reivindica. Reivindico el Estado de las autonomías porque no se comprende la construcción constitucional de nuestro país sin haber contemplado el Estado de las autonomías, que permitió albergar y acoger la diversidad de España, pero también que permitió que otros territorios menos desarrollados, gracias a esa autonomía, pudiéramos entonces desarrollarnos, avanzar en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito universitario. Había autonomías entonces que no tenían ni una única universidad en su territorio. Y gracias al esfuerzo de los estados, del Estado y de las autonomías, hoy España es un país rico en talento, en inteligencia, en investigación, gracias a todo ese desarrollo. Por tanto, reivindico el Estado de las autonomías. Pero es cierto que y lo hemos puesto de manifiesto de cara en la gestión de la pandemia, hemos visto también en el desarrollo del Estado de las autonomías como una de sus principales competencias delegadas, la sanidad, ha funcionado, ha dado respuesta, pero también hemos visto cómo hemos tenido que innovar en mecanismos de coordinación entre las administraciones, porque era una competencia que se había delegado a las comunidades autónomas, donde el Estado se había quedado como legislador de bases y como consecuencia de la pandemia, el Estado tuvo que intervenir para generar una base sólida legal en todo el Estado, desde la declaración del estado de alarma, pero también luego un trabajo colectivo, colegiado, una cogobernanza con las comunidades autónomas, que eran quienes tenían la competencia en materia sanitaria, para que efectivamente todos gozáramos de las mismas oportunidades, de la misma asistencia en materia de vacunas, de material de protección, cuando sufrimos los peores momentos de la pandemia. Por tanto, ¿el Estado de las autonomías es perfeccionable? Sí. ¿Lo es en el ámbito de la salud? Por supuesto, lo hemos visto y tenemos un Estado y un sistema de salud público de excelencia en nuestro país, pero aun siendo de excelencia podemos mejorarlo. ¿Cómo? Hemos visto dificultades, hemos de reforzar en el ámbito de la salud mental, hemos de reforzar en el ámbito de la salud primaria, de la atención primaria, hemos de mejorar en el ámbito de la investigación. Claro que es mejorable y debemos hacerlo ahora que hemos visto algunas de sus dificultades. ¿Y qué se desprende de esta organización territorial de nuestro Estado y de estos datos que se aporta a este estudio que se nos va a presentar? Pues de ellos se desprende también cuáles han sido las prioridades en unos territorios y en otros. Y al final, cuando una comunidad autónoma está en el ranking de alojamientos en plaza de residencias para personas mayores, significa que han hecho un mayor esfuerzo por atender a las personas mayores. Igual otras lo han hecho por atender a la infancia, o lo han hecho por atender su seguridad. Pero el Estado tiene que estar aquí para garantizar que aquello que es importante para el conjunto de los españoles y las españolas y que tiene que ser la base de nuestra igualdad sea homogéneo en todo el territorio. Y yo creo que este estudio que aportáis es muy útil para ver dónde hay dificultades, dónde hay grandes diferencias, que por tanto es donde tenemos que hacer un esfuerzo desde el Estado para coincidir, para homologarnos, para avanzar en un perfeccionamiento del estado del bienestar en esas competencias delegadas a las comunidades autónomas, porque realmente fueron las comunidades autónomas las que se quedaron, las que recibieron el encargo por parte de los constituyentes de darnos la prestación y la atención a nuestras necesidades más básicas: educación, sanidad, protección social. Desde el Estado seguimos dando pasos en el avance de esa igualdad, que tienen que ver con la campaña que hemos emprendido ahora en el ámbito rural, con el reto demográfico, que es otra de las grandes dificultades que estamos viendo en el territorio, pero que donde se mira al Estado para la respuesta, pero realmente donde las respuestas a ese reto demográfico están en las competencias de las comunidades autónomas. Que no sea nuestra competencia no significa que no sea nuestra incumbencia, y por eso el Estado ha promovido un plan para combatir el reto demográfico como consecuencia de los fondos de recuperación, para atender, para impulsar a las comunidades autónomas en esas acciones que creemos importantes para combatir esas desigualdades. Les hablaba también de la necesidad de una cohesión, de avanzar en cohesión social en nuestro país.
el tiempo de dificultad que hemos vivido y celebrar datos como el de la longevidad no nos pueden hacer obviar que este país también tiene dificultades. Y sin duda la desigualdad y la pobreza son una de ellas. Y no podemos mirar para otro lado. En buena medida también las comunidades autónomas tienen recursos y competencias en esa dirección, pero sin duda también el Estado tiene que estar atento porque un país desigual es un país menos competitivo, es un país con menos posibilidades, con menos oportunidades y con menor fortaleza. Y tenemos que combatir esa desigualdad. Lo hemos hecho en forma de incremento de las pensiones, reformulando ese pacto de las pensiones con los agentes sociales, revalorizando las pensiones, revalorizando más las pensiones mínimas, que tenían más dificultades. Lo hemos hecho con una especial atención a la perspectiva de género, que traían las mujeres que nos precedieron en ausencia de carreras profesionales, que como consecuencia se producía una desigualdad en las prestaciones de las pensiones de un 30% en la percepción de estas pensiones. Hemos conseguido acortarla ya en solo un año de vigencia de la reforma que le hicimos al complemento de maternidad y paternidad. Hemos conseguido acortarla en 5 puntos, está ya en un 25, el próximo año estará en un 20. Hay instrumentos. Si atendemos a los datos, atendemos a las realidades, tenemos instrumentos para intervenir. Lo hacemos en forma de políticas activas de empleo que después gestionan los territorios, con una apuesta muy importante de una atención muy singularizada a los mayores de 52 años. En definitiva, lo hacemos en la atención a las brechas digitales, que surgen también en los no nativos de las tecnologías, que han generado dificultades y que el Gobierno también está impulsando a través de procedimientos de digitalización de la Administración pública, a través de la Carta de Derechos Digitales o de una autoridad administrativa en el ámbito del cliente y la defensa del cliente financiero. Hay margen de mejora, hay margen de actuación y estos informes que nos aportáis sin duda son sugerentes y nos instan a abordarlos. La tercera ámbito de cohesión que quisiera abordar y que tiene que ver con este informe es la cohesión intergeneracional al que me refería al principio. El pacto constitucional, además de traernos el estado de las autonomías, venía precedido de un pacto de generaciones. Venía precedido de un pacto entre la generación joven y la generación de personas mayores que se aunaban y que se formulaba concretamente en el pacto de las pensiones. Y hay brechas que resultan insoportables y que hemos de abordar que fundamentalmente tienen razones económicas. Que para atender bien, para no perder ese vínculo de cuidado, de atención de la generación más joven que dirigirá fundaciones, empresas, gobiernos, con la generación de personas más mayores que necesitan de más cuidados. La mayor parte del coste de nuestro gasto sanitario individual lo consumimos al final de nuestra vida, en los últimos años de nuestra vida. Para no romper esa solidaridad entre generaciones es necesario que abordemos algunas de las brechas que existían en nuestro país. Hay una que tal vez por la cercanía generacional a mí me parece insoportable y es cuando familias de trabajadores eran pobres, mientras que veían a sus padres que tenían que atenderlos, que tenían que sufragar los gastos de su hipoteca o de la factura eléctrica, porque ellos con sus pensiones estaban bien ganadas y merecidas, estaban teniendo más ingresos que sus hijos y sus hijas trabajadoras. Eso es insostenible, porque genera una ruptura emocional entre el hijo y el padre, entre el joven que tiene que liderar y que dirigir empresas u organismos y el mayor que necesita de los cuidados y la atención colectiva de la sociedad, que son insoportables. Por eso creo que el Gobierno ha acertado cuando ha dirigido acciones dirigidas a mejorar y a romper y acabar con esas brechas que se traducen en forma del ingreso mínimo vital o que se traducen en forma de incremento del salario mínimo interprofesional o este año alcanzando ya los 1.000 euros. Cuando yo comencé a participar en política hace 20 años, el anhelo de los jóvenes entonces era cobrar 1.000 euros y hemos tardado 20 años en conseguirlo. Y ese es un mérito que este Gobierno se propuso al comienzo de la legislatura y que además está siendo positivo, no solo para quienes reciben esos salarios, fundamentalmente jóvenes, sino para el conjunto de la sociedad que converge en una mayor igualdad y, por tanto, en una ausencia de esa ruptura, de esa brecha intergeneracional.
Y, por supuesto, también en un apoyo a esas pensiones, porque no todas eran de estas que permitían a los abuelos ayudar a los hijos, sino que también, lamentablemente, en este país quedaban todavía pensiones muy bajas que impedían una vida digna. En definitiva, creo que se percibe de mis palabras el orgullo de pertenecer a un gobierno que no ha eludido las dificultades, algunas ya estaban, otras nos han llegado a lo largo de la gestión de este tiempo, que no hemos renunciado a afrontar los grandes retos de este país, que además sabemos que no podemos hacerlo solos. Por eso agradezco mucho este trabajo y todos los trabajos de la Fundación Mapfre. Este país ha avanzado de verdad cuando hemos estado juntos, cuando lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en el Pacto Constitucional, cuando ahí constituyeron el Estado de las Autonomías, que nos permitió avanzar a todos los territorios, cuando se puso en marcha un sistema público de pensiones que nos da tranquilidad en este momento. Y eso fue posible porque estuvimos todos, y yo creo que este momento de tantísima dificultad, que hoy celebramos ese pasito más de desprendernos de la mascarilla, pero que no nos hace olvidarnos de todas las dificultades que hemos vivido a lo largo de estos 2 años, este momento requiere también de la unión de todos. Por eso este Gobierno quiere escuchar, quiere leer con atención estos informes para seguir trabajando con el intento de acertar en las políticas públicas que pongamos en marcha en aras a un país mejor que seamos capaces de legar a nuestros hijos para que después ellos, cuando nosotros seamos mayores, cuando yo sea mayor, nos reconozcan a nuestra generación el esfuerzo que hicimos por hacer de España un país mejor. Muchas gracias y buen día. Mapfre y a los que nos seguís por streaming. Muchas gracias por sus palabras, señora ministra. Voy a empezar por algo obvio. Al final se ha comentado aquí, ¿no? Todos envejecemos. Llegará un momento en el que vayamos cumpliendo años y vayamos envejeciendo. Y cada vez más las ciudades son más longevas, se ha comentado aquí. Pero envejecer, tener una población envejecida, no es algo malo, sino todo lo contrario. Yo creo que tener una población mayor pone de manifiesto pues, una mejor salud, una mayor expectativa de vida y fruto, como se ha comentado aquí también, efectivamente de ese esfuerzo colectivo, público, de lo público y lo privado. A medida que se envejece, las necesidades cambian, las necesidades sociales, las necesidades vitales van cambiando. El trabajo que hoy presentamos, el ranking de territorios por la economía senior, nos da respuestas a cómo los territorios están suficientemente preparados para que las poblaciones de más edad, de mayor edad, tengan una vida mejor y más inclusiva. Y para presentar el ranking me acompañarán los autores del ranking, ¿no? del trabajo, Juan Fernández Palacios e Iñaki Ortega Cachón. Juan Fernández Palacios es el director del Centro de Investigación y Genomics de Fundación Mapfre. Ha sido consejero delegado de Mapfre Vida hasta el año 2020, licenciado en Ciencias Económicas y actuario de seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su andadura profesional como inspector de seguros del Estado, hasta que en el año 2000 se incorpora a Mapfre, en el que ha desempeñado diferentes puestos de gran responsabilidad.
Y desde el año 2014 es también el vicepresidente del Comité de Seguros Personales de Insurance Europe. Juan Fernández Palacios, como director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación, la verdad es que es un experto en temas de longevidad y, desde luego, desde su posición, promueve e impulsa que España tenga una mirada positiva frente al envejecimiento y frente a la longevidad. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Nos acompaña también Iñaki Ortega Cachón, en su calidad de consejero asesor del Centro de Investigación Genomics de Fundación Mapfre. Iñaki es doctor en Economía y profesor de universidad e investigador. Actualmente ejerce su labor docente en la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, y además es director académico de los programas de liderazgo público de la COE. Sería imposible resumir aquí tu currículo investigador, Iñaki, en torno a temas como la innovación, la diversidad, pero también la economía del envejecimiento. Y sería difícil también resumir tu labor divulgativa con tus más de 400 artículos que ya has publicado en medios de comunicación de referencia, ¿no?, en torno además a los temas de la longevidad. Pero además es escritor de libros, y uno de ellos que quiero resaltar aquí es sobre la economía, sobre la revolución de las canas, ¿no? Un libro que además escribió junto al presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y que fue elegido como uno de los 10 mejores libros de empresa, y que está traducido al inglés y al portugués, ¿no?, porque precisamente pone el foco en el tema que hoy nos trae aquí, ¿no?, al ranking. Por todo eso, Iñaki es un referente, es uno de los referentes en España en los temas de economía del envejecimiento. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con la presentación del ranking. Y me gustaría, Juan, empezar contigo, porque yo creo que hay que explicar, ¿no?, qué ha llevado al Centro de Investigación en Genomics a desarrollar un ranking como este, ¿no?, un ranking de territorios por la economía senior. Cuéntanos un poco esas razones de fondo. Pues te cuento, Clara. Bueno, muchas gracias, ministra, por la presencia y por el apoyo. Te cuento un poco el origen, ¿no?, de este estudio, ¿no?, que es uno más de los que ha mencionado el vicepresidente de Mapfre, que venimos haciendo, ¿no? El envejecimiento poblacional es un fenómeno que supera las capacidades de actuación de cualquier potencia. Cualquier país, por fuerte que sea, no puede oponerse a ello. Pasa con otros fenómenos que también nos acompañan en este tiempo, ¿no?, como el cambio climático, como la revolución digital. Lo único que se puede hacer es acompañarlos, estos fenómenos, y gestionarlos de la mejor manera posible, pues en beneficio de la población, ¿no? Y para eso, como recordaba también José Manuel Inchausti, hay que medir, es imprescindible medir, porque él parafraseaba al científico y matemático Kelvin: lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Bueno, el envejecimiento poblacional tiene un reflejo inmediato y directo en la economía, en el consumo, en el mercado laboral, en el gasto público, en el crecimiento del PIB, en definitiva. Hay un dato que es muy revelador del peso de la economía senior. En el año 2019, el 60% del gasto total en España corrió a cargo de los seniors, de los mayores de 50 años. Y eso generó un dato que aportaba la ministra, un PIB del orden del 25 o 26%. Por tanto, es indudable que la economía senior es uno de los elementos tractores de la economía, y por eso, desde nuestro punto de vista, un crecimiento insuficiente de la economía senior determinará un crecimiento insuficiente de la economía en general, ¿no?, y la imposibilidad de seguir desarrollando políticas de progreso social. Aparte de que un insuficiente de crecimiento de la economía senior también puede ser síntoma de una falta de asimilación de esta nueva realidad, o bien del mantenimiento de políticas que quizá en el pasado fueron útiles y fueron eficientes, pero que ya están en cierto modo obsoletas, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos, la tasa de participación de los mayores de 55 años en actividades productivas. Si nos conformamos con el dato que nos venía bien hace 30 o 35 años, pues estaremos cometiendo un error, porque hoy a lo que nos enfrentamos en España y en otros países es a un riesgo creciente de escasez de recursos laborales. Eso es algo que se está produciendo en la Unión Europea, según Eurostat. En la última década, sistemáticamente, el número de personas en edad de trabajar ha ido disminuyendo. Menos recursos laborales significa menos capacidad de producción de bienes y servicios o, lo que quizá es peor, un encarecimiento de los mismos. Por tanto, ese dato, esa política de participación hay que actualizarla. Pensemos, por ejemplo, en la dotación de recursos para atención a los mayores, a los que también aludía la ministra. No podemos quedarnos en lo que se aportaba hace, no sé, a finales del siglo pasado. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha aumentado significativamente, va a seguirlo haciendo y eso significa grupos más numerosos de edades superiores a 65, 75, 85 años y por tanto más necesidad de recursos. Y bueno, hay que decir de la representación política, ¿no? De los órganos de debate y decisión en nuestro país y en otros, ¿no? Van a ser capaces los representantes que ahí se sienten de entender las necesidades de una población a la que se quiere representar, donde el peso de los seniors es cada vez mayor y que va a ser mayoritario, según los estudios más solventes. En el año 2050 el 50% de la población española tendrá más de 50 años. Bien, algunas comunidades no van a tener que esperar tanto para tener esa distribución poblacional. Bueno, pues por todo esto, Clara, a nosotros nos pareció que era necesario establecer un seguimiento de las variables que delimitan la economía senior para extraer las mejores prácticas y para seguir su evolución en el tiempo. Mejores prácticas que se pueden compartir entre las distintas comunidades autónomas. ¿Por qué hemos elegido la comunidad autónoma? Porque nos parece que tiene todo el sentido del mundo, dada la organización política de nuestro país. Esto no quita que en futuras ediciones de este ranking podamos ir a otras unidades territoriales, que estoy seguro que lo terminaremos haciendo. Gracias, Juan. Has mencionado demografía, has mencionado muchos temas o dimensiones que están reflejados en el ranking. Iñaki, ¿nos podrías contar un poquito más? Avanzamos en lo que es la metodología del ranking. ¿Qué os ha llevado a identificar los diferentes temas, los indicadores? ¿Qué fuentes habéis utilizado, ¿no? Sí, esta pregunta es clave, ¿no? Para saber si el informe pues, es un informe que está basado en fuentes rigurosas y para saber si tiene cierto sesgo, ¿no? Claro, entonces el informe desde el principio nos planteamos que si queríamos medir la evolución de la amabilidad de España con las personas mayores, teníamos que pensar en cuáles eran los territorios, cuáles eran el ámbito institucional que más podía hacer por conseguir esa amabilidad. Y entonces, pues rápidamente llegamos a las comunidades autónomas, ¿no? Lo ha explicado la ministra de Política Territorial, porque tienen esa capacidad tractora y la han tenido en la historia reciente de España para cambiar la realidad, para conseguir cambios sistémicos en nuestro país, ¿no? Algunos se han citado y yo me uno también a esa reflexión y a levantar esa bandera del apoyo a los cambios que se han conseguido en España a través también de las comunidades autónomas y a través de ese pacto intergeneracional. Por cierto, qué suerte tenemos de haber escuchado a la ministra y qué suerte tenemos de que nos escuche la ministra y que estas reflexiones pues, también puedan ser trasladados al Consejo de Ministros o a los lugares que considere pertinente la ministra. Para nosotros es clave, en ocasiones estamos acostumbrados a que instituciones claves pues, no escuchen y en este caso pues, nos agrada mucho que
que se escuche y además pues que estemos acompañados también de un auditorio en el que refleja también pues expertos, que hay actores importantes de la economía senior. Tenemos también a CEOMA que nos acompaña, la Asociación Española de Banca que nos acompañan hoy, que han querido estar con nosotros, a profesores universitarios, actuarios, que es muy importante porque de algún modo esto es una actuación que tiene que ser coral y que no tiene que partir solo desde un punto de vista, sino que tiene que involucrar pues, no solo a la administración pública, también a la academia, a las empresas, a los representantes de los trabajadores y a los propios seniors, y tenemos hoy también una buena representación de seniors en la sala. Estaba diciendo a la pregunta de Clara que las comunidades autónomas era el ámbito clave para poder estudiar la evolución y para poder conseguir esa capacidad tractora. Podíamos haber elegido el Estado, podíamos haber elegido las ciudades, pero hemos elegido las comunidades autónomas precisamente por esa capacidad de cambio. En segundo lugar, había que elegir las dimensiones. Y las dimensiones de análisis pueden ser muchas. De hecho, pues nosotros... vamos a ver. Esto es un clásico para mí en esta sala. Ya. Que este mando me cuesta mucho entenderlo. Estas son las dimensiones que hemos elegido, estas 6 dimensiones, ¿no? Podríamos haber elegido otras muchas, ¿no? ¿Por qué hemos elegido estas? Sabiendo que ya tenemos un fallo en el sentido de que no hemos conseguido incluir muchas más dimensiones, pero las hemos elegido siendo conscientes de que estábamos respetando, en primer lugar, un movimiento clave que tiene ya unos años, que es el de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que es ese pacto y esa red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. De ese modo estábamos respetando también un movimiento internacional, un movimiento fruto del pacto entre muchos países. Son más de 50 países los que están en esa red, son más de 2.000 ciudades y comunidades. En España también están en más de 200 los municipios y los territorios que de algún modo defienden que hay que luchar contra la discriminación de las personas mayores. Entendiendo las personas mayores como algo dinámico, la propia edad en la que se establece qué es una persona mayor. La ministra decía que cuando nació ella, pues la esperanza de vida era 70 y tantos, hoy es 80 y tantos. Pero si pensamos cuando nacieron nuestros padres o cuando nacieron nuestros abuelos, hemos conseguido ganarle 30 años a la vida. Entonces es muy difícil que las instituciones hayan asimilado en tan poco tiempo ese cambio tan importante. 30 años extra de vida pues ha hecho que las políticas en general, y cuando hablo de instituciones hablo en un sentido comprensivo, que no solo hablo de administraciones públicas, sino también las empresas son instituciones, las normas son instituciones, la cultura de un país es una institución. Esas instituciones todavía pues les cuesta asimilar, internalizar que la vida es diferente y que hay etapas vitales diferentes y que hoy los 50 no son los 50 años de hace 30, 40 años, ni los 60, ni los 70, y todo eso pues tiene unas inercias que hay que cambiar y que de algún modo el informe busca cambiar, y que el movimiento de Naciones Unidas también busca cambiar para evitar la discriminación. Por tanto, hemos buscado esa coherencia de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Hemos también incluido la perspectiva económica, entendiendo que lo económico pues también es lo que garantiza la sostenibilidad de políticas públicas, de políticas privadas, la sostenibilidad de un país, y por tanto la perspectiva económica es lo que se llama la economía de las canas, la silver economy, y hemos incluido por tanto a los mayores no solo como objeto de consumo, sino también como productores, mayores como productores, mayores como consumidores, reclamando también que tiene que haber una nueva oferta para los mayores, menos sesgada, menos asistencialista, dándose cuenta que el colectivo de mayores es muy plural, y también una perspectiva de los mayores como protagonistas, como activistas, como productores, unas veces en el mercado laboral y otras veces en el trabajo no remunerado, que sabemos que en ese voluntariado pues todavía hoy los mayores pues sostienen parte del país, y luego hablaremos de los cuidados, donde también hay la perspectiva de género estará muy presente. En tercer lugar, la calidad del dato.
muy importante. Se hablaba de la decisión del Consejo de Ministros de ayer alrededor de la evaluación de las políticas públicas. Nosotros también seguimos esa coherencia, datos que estén disponibles, datos que sean relevantes y datos que sean homogéneos, porque lo que queríamos es que sea confiable el informe, por tanto datos oficiales, que haya pocos datos, porque tampoco queríamos perdernos en un big data, sino queríamos que hubiese pocos datos, pero que fuesen representativos, y luego que haya series homogéneas, es decir, que esto se pueda seguir en el tiempo. ¿De qué sirve el ranking si no lo hacemos el año que viene, si no permite que las comunidades también haya una sana competencia entre ellas para saber, oye, quién está mejor en una política, en otra, cómo podemos avanzar y cómo podemos conseguir servir mejor a una parte de la población que sin duda cada vez va a ir creciendo más, y que esto, pues en nuestro caso, que somos economistas, Juan y yo, pues es un hecho que destacamos. ¿Qué mercado o qué sociedad pues se va a enfrentar, nos vamos a enfrentar en el futuro, en el que inevitablemente pues va a crecer 2 dígitos el colectivo de personas mayores? Para las empresas una oportunidad, para las administraciones también una responsabilidad, saber que eso va a pasar sí o sí, por mucho que queramos o lo pongamos en cuestión, eso va a pasar. También hay que tener en cuenta algunas salvaguardas a la hora de los datos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, por desgracia, no hemos podido contar con Ceuta y Melilla como ciudades autónomas porque no tenemos datos disponibles, que hay indicadores que hemos hecho nuevos, sobre bases oficiales, pero es nuevo. No había un indicador sobre cuántos ministros o cuántos consejeros hay mayores de 55, o consejeras. No había un dato de cuántos diputados o diputadas hay mayores de 55. No había un dato de cuántos alcaldes o alcaldesas hay mayores de 55. Es importante saber si refleja los poderes públicos la sociedad a la que representan. Y de algún modo lo vamos a ver. También que cuando hablamos de mayores, y siento que esta intervención sea más larga, pero es clave para entender el estudio, hablamos de personas mayores de 55 años, no hablamos de los de 65, 70, 75, que también, pero es la frontera de 55 años que no la ponemos nosotros, sino la pone Eurostat, y la pone también las circunstancias que suceden a partir de los 50, que es la salida del mercado laboral. La dramática salida, me atrevo a calificar, del mercado laboral. Además, también alerto pues, de sacar conclusiones precipitadas al respecto de quién es el mejor o quién es el peor. Hay 408 datos, es decir, que nadie piense que hemos hecho este informe para decir que hay una comunidad autónoma mejor que otra. Hay 408 datos y animo al que piense que su comunidad es la mejor que mire los 400 datos restantes. O al revés, al que piense que su comunidad está mal, que mire esos restantes datos, porque hablamos de 6 dimensiones, 24 indicadores que tienen ahí, pero la suma de todos ellos multiplicado por 17 comunidades autónomas son 408 datos para dar y tomar, para dar y regalar, que hay mucho para que todo el mundo esté contento o no. Por desgracia, además, también algunos datos han ido quedando desactualizados. Ayer las Cortes Generales o las Cortes de Castilla y León se crearon, nosotros o se constituyeron, nosotros tuvimos en cuenta las anteriores. Si hay cambios en los gobiernos, pues también no hemos podido tenerlo en cuenta para algunos indicadores, pero entendemos que el conjunto de los datos son válidos porque en el documento que van a recibir, que es este de aquí, las fuentes vienen indicadas claramente, el año y dónde se pueden encontrar los datos. Bueno, Iñaki, este es un ranking vivo, ¿no? Y lo bueno es que irá evolucionando. Mencionabas seis áreas temáticas, ¿no? Lo están viendo en la pantalla, temas de demografía, empleo y oportunidades, participación social, pensiones, espacios públicos, infraestructuras, servicios sociales y sanitarios. A mí me gustaría comentar alguna de estas dimensiones, ¿no? Para todavía dejarles con la miel en los labios y que vayan a ver el informe y a leer más del informe. Juan, me gustaría hablar un poco de la primera dimensión, el tema de la demografía, ¿no? Yo no sé si nos puedes comentar algo positivo o negativo que hayas visto en el ranking sobre este tema. Sí, bueno, esta es una de las dimensiones
digamos, que tiene que ser la primera de la que hablamos, ¿no? Porque estamos hablando de un fenómeno demográfico. Y hilando un poco con lo que decía Iñaki, no se trata de buscar aquí lo mejor y lo peor. El resultado de los indicadores no siempre tiene que ser bueno o malo. Algunos reflejan simplemente datos objetivos donde o sobre los cuales los actores públicos y privados pues tienen más o menos capacidad de influencia, o en algún caso hay capacidad de influencia, pero los resultados de las medidas que se adopten se van a ver en el largo plazo. Y la demografía es una de esas dimensiones donde la inercia es muy grande y los cambios que queramos ver dentro de 30 años hay que empezar a tomarlos hoy. Pensemos en el indicador del porcentaje de mayores de 55 años, que como comentaba Iñaki también, es la barrera que nosotros elegimos para calificar a la población como población senior. Aquí un valor alto en una comunidad autónoma significará pues, que hay un proceso más acelerado de envejecimiento que en otras, y esto tiene dos tipos de medidas posibles. Una, fomentar la retención de la población joven o la recuperación de la población joven por la vía de facilitar la inmigración interna o externa, o bien aceptar la realidad, no hay jóvenes, tenemos que aprovechar las capacidades de la población senior, que es algo que yo creo que hay que hacer y que no es incompatible una cosa con la otra. Este indicador que tenemos ahí en la pantalla muestra un cierto grado de dispersión que también es reflejo de la diferencia de situación entre lo que es la España, las regiones que pertenecen a lo que llamamos la España vaciada, del resto, ¿no? Y digo que hay un cierto grado de dispersión porque el indicador va desde el dato de Asturias, que es la población con mayor proporción de mayores de 55 años, con un 42,5%, hasta la región de Murcia, donde este dato es solo del 28,5%. Es decir, hay ahí casi 14 puntos de diferencia. El indicador esperanza de vida, no sé si habéis pasado. Esperanza de vida es un caso donde aquí sí podemos decir que un valor, cuanto más alto sea el valor, mejor será la calificación de la comunidad autónoma. Cuanto más alto sea la esperanza de vida de la población, pues mejor concepto podemos tener de lo que se está haciendo en esa comunidad. Y la comunidad tiene palancas, tiene instrumentos para mejorar e incrementar esa esperanza de vida, como demuestran aquellos países que han acertado a implementar unos sistemas higiénicos y unos sistemas de salud con foco en la prevención y en la vida saludable que han experimentado mejoras en esta experiencia. Yo quiero traer aquí, aunque suene un poco anecdótico, un ejemplo que vi hace unos días en una publicación de la Asociación Americana de Retirados, la AARP, que es un monstruo que tiene 50 millones de afiliados, ¿no? Y que produce estudios interesantísimos. Bueno, en una de las publicaciones se hacía referencia al caso de la ciudad japonesa de Nagano. La ciudad japonesa de Nagano pasó de ser en 1981 la primera de Japón en número de ictus y ataques cardíacos a ser, pocos años más tarde, la región con mayor esperanza de vida de la ya de por sí longeva sociedad japonesa. Y esto cabe atribuirlo a la agresiva actuación de las autoridades, que promovieron de forma, repito, agresiva, lo que es la alimentación saludable y particularmente la reducción del consumo de sal. Y para eso contaron con la ayuda de miles de voluntarios que se dedicaron a hacer cursos, a dar cursos y seminarios en supermercados, centros comerciales y en centros comunitarios. También el sector privado se sumó a esta campaña. Hubo algún banco que ofrecía tasas de interés más bajas e incluso incentivos tipo viajes para aquellas personas que acreditaran que se habían sometido durante 3 años consecutivos a un examen médico, a un chequeo.
Por otro lado, los funcionarios, y perdonad que me enrollo un poco, pero es que me resultó llamativa el artículo, ¿no? Los funcionarios de otra ciudad de la región, Matsumoto, que es la segunda de la región de la que es capital Nagano, diseñaron 100 rutas para invitar a los ciudadanos a que caminaran, como una forma de tener un envejecimiento saludable. Y por último, las autoridades también animaron y animan a los habitantes de aquella región a que demoren todo lo posible la jubilación o incluso inicien una segunda actividad una vez que se jubilan de su actividad principal. Conclusión, la tasa de participación en la actividad productiva de los mayores de 65 años es hoy en Nagano, en la región de Nagano, del 25%, la más alta de Japón. En España tenemos una tasa de participación de mayores de 65 años del 4%. Con eso ya os digo una idea. De manera que las comunidades, los países, pueden hacer cosas incluso para mover este indicador que parece que viene caído del cielo. En España tenemos este es un indicador bastante homogéneo. No hay grandes diferencias. Citaba la ministra la esperanza de vida, que está en 82 años, y hay una dispersión de poco más de un año entre la mayor esperanza de vida, que es la de las Islas Baleares con 83,4 años, y la menor, que es la de Castilla-La Mancha con 81,3. Eso si hablamos de la esperanza de vida al nacimiento. Hay un dato que es más relevante para nosotros, desde luego, y para la economía senior, que es la esperanza de vida a los 65 años. Y en este caso tenemos como la mayor esperanza de vida con 21,6 años en Galicia y la menor 19,3 en Castilla-La Mancha. Hay otro indicador que es el de la esperanza de vida en buena salud, que es la esperanza de vida, que se entiende en buena salud cuando está libre de discapacidad o de limitaciones funcionales. Aquí la dispersión es mucho mayor. Aquí hay 15 años de diferencia entre la mayor y la menor. La mayor, que la tiene La Rioja, son 63 años de esperanza de vida en buena salud, y la menor, que la tiene Galicia, con 48 años. A los 65 años, la esperanza de vida más alta es la del País Vasco, con 10,5, y la menor, la de Galicia, con 4,5. Bueno, aquí nos salta ya un dato que llama la atención, que es Galicia, que está entre las comunidades con una esperanza de vida más alta, pero que tiene la más baja esperanza de vida en salud. Bueno, pues yo no sé a qué responde, pero creo que esto es una llamada para el análisis de por qué en Galicia se da esta dicotomía, ¿no? Al fin y al cabo, con el estudio también lo que queremos es poner encima de la mesa datos que animen a una investigación y a un análisis posterior, ¿no? Yo creo que esto es lo más relevante, Clara, respecto a los indicadores del bloque demográfico. Qué bien, bueno, has comentado el tema de llegar, ¿no?, en un buen momento y tener una buena salud física, pero también tener una buena salud mental, y parte de eso es poderse sentir uno productivo, ¿no?, y activo en ese senido, ¿no? Sí. De hecho, habéis comentado que la edad que manejamos en el Centro de Investigación en Genomics y que consideramos como seniores, o colectivos seniores, a partir de los 55 años, de los 55 a los 75 años, ¿no? Y que además en el centro nos fijamos precisamente en la capacidad de producir, ¿no?, que tiene este colectivo, y de mantenerse productivo no solo en el colectivo cuando ya se retira, ¿no?, sino, bueno, todo influye. Lo estábamos comentando, y precisamente una de las dimensiones que tiene el estudio tiene que ver con esto, tiene que ver con el empleo, ¿no, Iñaki? Yo no sé si nos puedes comentar ahí un poco, aunque al principio de tu intervención yo creo que lo has mencionado y es relevante, si nos puedes comentar algo más sobre el ranking y los territorios, ¿no?, en este aspecto. Sí, porque el empleo es otra de las palancas clave para el bienestar de las personas, ¿no? Es la forma de obtener ingresos, pero también es una forma de sentirte realizado socialmente. No hace falta que recordemos la famosa pirámide de Maslow. No se trata solo de tener pues las necesidades básicas cubiertas, sino además sentirte
autorrealizado, ¿no? Y el trabajo también y la vida en sociedad que provoca el trabajo, pues también eso lo hace posible. La OMS, el World Economic Forum, todos los organismos internacionales lo ponen como clave, el trabajo, la actividad para los seniors, y nosotros también lo hemos incorporado de una forma muy relevante en el estudio. Además, tiene que ver con una defensa que hacemos también de que sea más diverso el mercado laboral. Y hablando de diversidad, no solo hablamos de género, sino hablamos de edad. Y casi hemos reclamado, digo casi porque es casi figurativo, ¿no? En el sentido de una fuerza centrífuga que saque y que ponga el foco no solo en las cohortes centrales, que son las que protagonizan el empleo, sino que piense en los jóvenes y piense en los mayores, ¿no? Y esa fuerza centrífuga también intenta este informe pues, defender. No solo todo el empleo tiene que estar en los 30, en los 35, en los 40, en los 45 años, tiene que haber unas políticas de empleo y una generación de empleo entre los más jóvenes y entre los más mayores. Vamos a verlo porque es una de las 4 dimensiones que hemos analizado. En primer lugar, sabiendo que el empleo de los seniors en España pues tiene buenas noticias, y seríamos pues también nosotros iríamos en contra de lo que defendemos si no hablamos de las cosas buenas. Hay 4 millones de seniors en el conjunto de España en la población activa. 1 de cada 5 ocupados en España son seniors y digamos de todos los autónomos en España, 1 de cada 3 son seniors. Es decir, que es muy importante también lo que aportan los seniors al mercado laboral. Eso no quiere decir que todavía hay un margen importante. Han aumentado mucho los seniors en el mercado laboral, pero también, por desgracia, ha aumentado mucho el desempleo de los seniors y se ha multiplicado por 3 desde el 2008 y tenemos en España pues, 500.000 de desempleados seniors y la mayoría llevan más de 2 años. Son datos que conocimos en el barómetro, en el mapa del talento senior, pero que quería poner en valor antes de analizar los datos por comunidades autónomas. En la tasa de actividad. La tasa de actividad tienen que recordar todos los que nos acompañan que son los que quieren seguir trabajando. Es decir, la tasa de actividad son los que están trabajando o están buscando trabajo. Son los que quieren trabajar. Y los que quieren trabajar, pues aquí vemos que la tasa de actividad, Madrid tiene un 31% frente a Asturias, que tiene un 22%. Y aquí ya vemos una conclusión que hay una dispersión importante. Una dispersión que nos lleva a más de 10 puntos de diferencia, ¿no? Entre el 31% de Madrid y el 22% de Asturias. Eso quiere decir que hay cierta desigualdad a la hora de los que quieren trabajar. Hay territorios donde parece que se quiere trabajar más por circunstancias que no vienen al caso, que no me atrevo a opinar, pero hay otros en los que se quiere trabajar menos, por lo menos hay una tasa de actividad diferente. La tasa de actividad mayor, Madrid, Baleares, Murcia, la tasa de actividad más baja en Galicia y Asturias. Dicho eso, en cualquiera de los casos estamos lejos todavía de las tasas de actividad de los que quieren trabajar, de nuestros pares europeos, o por lo menos de las referencias en Europa, cuestión que analizaremos también en un próximo informe, que es el segundo mapa de talento senior, en el que veremos que tenemos una distancia con nuestros vecinos europeos que nos podría dar, según diferentes estudios, varios puntos del PIB. En ese sentido, la reforma y la defensa del ministro Escrivá, que en esta misma sala ha hecho del alargamiento de la vida laboral, es también un sinónimo de generar riqueza para el país, porque eso supondrá, insisto, según varios estudios, varios puntos del PIB, y además otros estudios más orientados a la medicina, a la salud, nos dicen que también nos genera más años de vida. Seguir trabajando nos genera más años de vida. La tasa de ocupación nos dice los que pueden trabajar. Voy a ir un poco más rápido porque creo que todavía nos queda un poquito de informe y no queremos abusar del tiempo de la ministra ni de las personas que nos acompañan. Aquí también pues tenemos un poquito menos de dispersión.
precisamente porque ya habla de los que están trabajando. La siguiente es la tasa de desempleo, en el que vemos que aquí lo mejor es tener, cuanto más bajo paro mejor, el ranking lo que mide es que el País Vasco tiene la menor tasa de desempleo, junto a Navarra, frente a Canarias y Extremadura, que tienen pues mayor tasa de desempleo. Aquí la dispersión también es importante. Es muy importante porque son 14 puntos de diferencia entre País Vasco, que tiene poco paro, y Canarias, que tiene mucho paro. Es decir, que aquí hay desigualdad en el conjunto del país. Hemos querido incluir también el trabajo autónomo, muy importante, porque en términos absolutos es evidente que quien va a tener más trabajadores autónomos pues son las poblaciones que tienen más habitantes o más personas mayores de 55 años, y por eso es normal que Cataluña, Andalucía o Madrid estén a la cabeza, ¿no? Otra cosa es que también hemos analizado, y aquí no lo verán, pero sí en el contenido del informe, relativamente, es decir, en porcentaje, quiénes son los que tienen más autónomos en relación con su población total, y nos encontraremos aquí con noticias que son diferentes y que nos llevan a titulares diferentes. Es decir, ya no sería Cataluña, Andalucía, Madrid, sino en porcentaje sería en La Rioja, Castilla y León y Aragón quienes tienen más autónomos trabajando. Por tanto, como decía, datos para dar y tomar, que nadie se alegre en exceso en función de verse localizado, porque los datos nos pueden decir otra cosa si lo ponemos en relación. En cualquier caso, la tendencia que detectamos en los estudios de la Fundación MAFRE, del Centro de Investigación Egenomics, es que crecen cada vez más los autónomos, que 1 de cada 4 seniors activos son autónomos, y que la forma en el mercado laboral actual que tenemos para seguir activo es ser autónomo. Lo saben bien las personas que tienen una determinada edad. Los que tenemos 50 o más años sabemos que a partir de una edad es la forma para seguir en el mercado laboral, y esto es una llamada también de atención no solo a las administraciones públicas para que busquen y encuentren las reformas adecuadas, sino también para las empresas que se den cuenta de cómo se puede descapitalizar sus plantillas, su actividad, si no se cuenta con los seniors. ¿Cómo se va a atender bien a una población senior si no tienes seniors dentro de tus plantillas? Y eso nos lleva pues, a algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos con las entidades financieras. Con más seniors dentro de esas plantillas, quizás no hubiera pasado alguna de estas cuestiones. En España, al día de hoy, si quieres seguir trabajando por encima de los 60 años, por ejemplo, por encima de los 63, 64, 65 años, prácticamente la única posibilidad es ser autónomo, y eso no pasa en otros países, y eso pues también nos debe llevar a reivindicar ese trabajo autónomo, pero también reivindicar que el trabajo por cuenta ajena puede mantenerse, debido a los datos demográficos que ha citado Fernández Palacios, puede mantenerse porque tenemos salud para poder seguir trabajando y para poder seguir aportando, quizás con otras fórmulas. No tiene por qué ser el trabajo, digamos, con jornada completa, pero puede ser el trabajo a tiempo parcial, o puede ayudarnos la jubilación activa, fórmulas que están en la cabeza de todos y que están aplicándose con éxito en otros países. Pues la verdad es que el tiempo pasa rápido y estamos ya prácticamente terminando este bloque, ¿no? Pero me gustaría... Tú has comentado la importancia, efectivamente, de los temas de igualdad, incluso de género, en el talento. Has comentado la importancia de estar representados, ¿no?, en esas plantillas, que los seniors estén representados, y también es importante que estén representados en las propias instituciones, ¿no?, y que el senior sea partícipe, ¿no?, de una vida institucional y pública plena, ¿no? Y esto también lo recoge el ranking. Me gustaría avanzar, y me vais a permitir casi que nos pasemos un poquito al final, ¿no? Porque el ranking que tienen ustedes, que les han entregado en la entrada y que ya está disponible, por cierto, en la web del Centro de Investigación Egenomics, el ranking
también, además de hacer un análisis de dimensiones e indicadores, hace un análisis de territorios, de comunidades autónomas, ¿no? Y aprovechando que yo lo sé, que estáis aquí, que sois de diferentes comunidades autónomas, me gustaría que, de una manera breve, Juan, nos dieras una visión de tu tierra, de Castilla-La Mancha, de cómo ha salido un poco en el ranking con esas diferentes dimensiones, y luego, Iñaki, de tu queridísimo País Vasco. Para terminar, ya que estamos aquí, pongamos que hablo de Madrid, ¿no? Que nos deáis una visión un poquito de Madrid, ¿vale? Si no os importa. Pues sí, Juan. la verdad es que dentro de la sencillez con la que hemos querido estructurar el informe, hemos pensado que tenía sentido hacer estas dos agrupaciones, ¿no? Por un lado, indicadores en función de las dimensiones, las que ha comentado Iñaki, y por otro, en función de las comunidades. Y si me pides que te diga cómo estamos en Castilla-La Mancha, hablo en plural por la ministra, te diré que en una visión global estamos un poco por debajo de la mitad de la tabla. Todavía no en posiciones de descenso, es decir, que estamos ahí, no voy a decir cómodos, pero bien. Pero hay un dato muy relevante, y es que Castilla-La Mancha tiene o está en las mejores posiciones en lo que se refiere a las dimensiones de espacio e infraestructuras para los mayores y servicios de atención social y sanitaria a los mayores, hasta el punto de que Castilla-La Mancha es la segunda en el ranking en 6 de esos 8 indicadores, y particularmente en un indicador que es un poco la media y resumen de todos los demás, que es la tasa de cobertura asistencial, tasa media de cobertura asistencial. De manera que bueno, pues nos sentimos orgullosos de que en ese capítulo esencial de la economía senior y del bienestar de los mayores, Castilla-La Mancha está en una posición muy destacada, en esta tasa de cobertura media, solo detrás de Madrid. En el otro lado de la balanza tenemos, ya lo hemos mencionado, la esperanza de vida. La esperanza de vida más baja de todas las comunidades. Bueno, esto ahí tenemos que mejorar. A lo mejor tenemos que enviar una delegación a Nagano, que nos cuenten cómo lo hicieron ellos, y empezar a dar cursos en los supermercados para que la gente tenga una alimentación saludable. Pero bueno, dentro de que no nos gusta estar ahí, es cierto, como he citado, que este indicador es bastante homogéneo a nivel nacional y no es excesivamente preocupante. En cuanto a empleo y pensiones, diría que la posición de Castilla-La Mancha pues, tiene que ver con su potencial económico, pero en todos los indicadores de empleo y pensiones, salvo en el que se refiere al desempleo de los mayores de 55 años, estamos, por ver la botella medio llena, por encima de la posición que nos correspondería si ordenáramos las comunidades por el PIB per cápita. En el PIB per cápita de 2021, Castilla-La Mancha ocuparía la posición 14ª y en todos esos indicadores, menos en el que he citado, desempleo de mayores de 65 años, de 55 años, estamos por encima de esa posición. Y por último, en cuanto a la representación política, pues aquí se da también una dicotomía. Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de electores mayores de 55 años en Castilla-La Mancha está en el 42% y, sin embargo, el porcentaje de diputados autonómicos está en el 21%, o sea, justo en la mitad. Bueno, traigo a colación aquí el esfuerzo que habrá que hacer, que tendrán que hacer nuestros representantes políticos para entender a una generación que no siempre es la suya, ¿no? Ocurre algo parecido, sin llegar a duplicar, en cuanto al peso de los consejeros autonómicos mayores de 55 años. Eso es lo más relevante de Castilla-La Mancha. Tenemos margen de mejora y desde luego creo que se van a adoptar las medidas para mejorar. Bueno, pues lo veremos el año que viene, a ver cómo el año que viene ha mejorado lo vemos. Tu tierra, tu querido País Vasco, Iñaki. Tengo que decir que en la web de la Fundación Mafre ya está este mapa interactivo. Si ustedes entran en el mapa y pasan con el ratón, verán los 24 indicadores y verán la posición en cada uno de los 24 indicadores.
insisto, para que pues se vea la fotografía real, que es muy diversa, que es muy plural de España y que a nosotros, pues por nuestro lugar de nacimiento, nos ha tocado explicar hoy algunas comunidades autónomas. Yo soy de Bilbao, intentaré no hacer una bilbainada y no sacar en exceso pecho de unos resultados que, como ven ustedes, hemos marcado en rojo donde están las mejores posiciones. En el caso del País Vasco, pues tiene una situación de liderazgo que está basada, entendemos, en algunas cuestiones. Y las cuestiones tienen que ver con el empleo y tienen que ver con las pensiones. Es decir, que ese liderazgo lleva a lo económico otra vez y lleva a una de las intervenciones, una de las reflexiones de la ministra, de conseguir pues, un reequilibrio territorial y conseguir una mayor igualdad. Es decir, cuando un territorio pues, tiene esos ingresos, pues consigue una igualdad interna y consigue que los seniors estén muy bien posicionados y que tengan ingresos para consumir vía pensiones, ingresos para consumir vía trabajo y también pues tengan la posibilidad de un mejor futuro porque van a tener años de vida por delante con ingresos y con esa capacidad también de que destacamos en el informe, que no nos ha dado tiempo a contar, de la solidaridad intergeneracional, porque en el País Vasco, asimismo en el conjunto de España, pues hay una solidaridad de los mayores, económica, pero también de voluntariado. Los cuidados de los nietos, los cuidados de los hijos, los cuidados de familiares, que están muy presentes, especialmente con una perspectiva de género, que son los cuidados, pues tiene rostro de mujer, claramente, ¿no? Dicho eso, en el País Vasco también se da una circunstancia que hay que destacar, y es que hay una tradición de políticas públicas con una perspectiva senior. Y que las diputaciones, el propio gobierno vasco y los ayuntamientos tienen programas senior. Y llevan tiempo con la bandera de la Silver Economy. Eso hace que cuando tienes políticas públicas, tienes recursos dedicados, pues también se acabe reflejando en las estadísticas. Y por último, que también cuando hemos medido los seniors que hay en los gobiernos, hay más seniors en los gobiernos. Cuanto más seniors tengas en los gobiernos, pues ese sesgo positivo se llevará también a las políticas públicas. Eso pasa en el caso del País Vasco, pero voy a terminar con el caso de Madrid, que es la ciudad que nos acoge, y en Clara, pues aquí nos vamos a encontrar también ese liderazgo en lo económico, que lleva, pues que sea, pues quizás con el País Vasco y con Navarra, pues una de las comunidades que conforme a estos datos sea de las más preparadas para acoger pues la economía senior, la Silver Economy, para retener a los mayores. Y cuando decimos retener, esto puede parecer como una palabra muy invasiva, ¿no? Termino ya, pero estamos hablando de que el activismo de los mayores, que lo hemos detectado en el informe y en los sucesivos informes que estamos haciendo, hace que se conviertan en un sujeto activo de decisión y que ellos tomen sus propias decisiones al respecto de dónde quieren vivir, dónde quieren pasar los últimos años de su vida. Esa sana competencia entre comunidades autónomas en las que llevará a muchos mayores a elegir dónde están los mejores servicios públicos y dónde están los mejores servicios o el mejor territorio para poder vivir esos años de tu vida. Y eso lleva a que pues Madrid, País Vasco, Navarra sean esas comunidades autónomas más preparadas, con más oportunidades para retener ese talento senior, retener a esos mayores. En el caso de Madrid, los datos están ahí, económicamente pues muy potentes. Lo que sí hemos detectado en las sombras de Madrid es que no hay en Madrid pues una proactividad política a este respecto. Me explico. Consejeros más jóvenes, diputados muchos más jóvenes, alcaldes muchos más jóvenes. No hay alcaldes en las principales ciudades de Madrid de más de 55 años, ninguno, que eso no pasaba en ninguna otra comunidad autónoma, solo pasa en La Rioja, de las 17, consejeros muy jóvenes, que quizás eso pues les lleve a tener un sesgo negativo hacia los seniors, o no, pero por lo menos está ahí presente, y es una cuestión que tiene que avanzar Madrid también para reflejar que su electorado, que es un electorado importante senior, cerca del 40%, pues esté reflejado también en los órganos de gobierno, porque parece razonable que los políticos y las políticas pues reflejen a los administrados a los que sirven. Sí, yo si me permites, Clara, al hilo de esto,
que no parezca que estamos criminalizando a los jóvenes. A ver si vamos a pasar de un extremo a otro. Yo creo que lo que se pide es desterrar el edadismo a todos los niveles, es decir, que no se juzgue a las personas y a sus capacidades en función de un elemento objetivo y externo a las propias personas, que no pueden hacer nada contra ellos, como es la edad, igual que ha ocurrido con las brechas de género. Es decir, hay que tratar de eliminar ese tipo de prejuicios que perjudican a las personas en su conjunto. Esto es algo que no se hace de la noche a la mañana, que requiere tiempo, que requiere insistir en los mensajes, argumentarlos y para eso es para lo que nosotros pensamos que tienen que servir, entre otras cosas, estudios como este y como los demás que estamos produciendo en el Centro de Investigación Agenomics de Fundación MAFRE. Pues sí, sin duda, Juan. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Iñaki. Yo creo que habéis puesto un poco el foco en los temas que son importantes. No tenemos más tiempo para seguir profundizando en las diferentes dimensiones, que yo les recomiendo que le echen un vistazo al informe o que jueguen con ese mapa interactivo, porque es curioso, ¿no? Yo creo que este ranking ofrece oportunidades para que tanto desde la parte clase política, quienes tienen responsabilidades, ¿no? Pongan el foco y tengan esa mirada para decir, efectivamente, ¿por qué se tienen que ir los seniors a vivir fuera de Madrid si Madrid es una ciudad maravillosa y cabemos todos, ¿no? Pues para ese tipo de políticas, ¿no? Hombre, es que hemos dicho ciudad que nos acoge, pero Madrid es ciudad de la moderadora, por eso también. Y quiero tener oportunidades, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, les animo a que miren el informe. Y ahora, para clausurar el evento, tenemos con nosotros a doña Elena Sanz Isla, que es patrona de la Fundación MAFRE y directora general de Personas y Organización de MAFRE. Elena, por favor, sube con nosotros, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, responsables del Centro de Investigación de Agenomics, representantes del ámbito académico y señoras y señores, bueno, pues hemos llegado al final de esta presentación tan interesante. Nos hubiera gustado escuchar mucho más, pero yo creo que es importante que todos podamos acceder al informe y nos hemos quedado con ganas de conocerlo. Esta presentación del ranking de territorios de Silver Friendly, que hablaba de los territorios amigables, Iñaki, es la respuesta que dan los diferentes territorios respecto a la población senior, y es una respuesta que parece razonablemente desigual, lo cual no es nada malo, sino que cada territorio responde según el devenir de su historia y según cómo cada uno de ellos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y ser diferente pues tampoco es malo, sino es simplemente la diversidad que a todos nos acompaña siempre. Pero el objeto de este estudio no es igualar todas las políticas, no que todos seamos iguales, sino que todos respetando la diferenciación de cada uno de los territorios, podamos actuar sobre ellos, sobre todo las administraciones públicas con sus diferentes políticas públicas, para que así podamos responder a esos datos tan objetivos que nos acaban de comentar tanto Clara como Juan e Iñaki. A nadie se le escapa que aquellos territorios que son más amigables con relación a los senior pues aumentarán su capacidad de atracción de este tipo de población y les retendrán mucho más. Creo que en España la población española no solo puede atraerse a esta gente mayor, sino también a las poblaciones de otros países de Europa o de otros países de fuera del entorno europeo, que si ven que los territorios españoles son mucho más atractivos, sabemos que van a venir aquí. En el país, por clima, por calidad de vida, por carácter, porque somos una sociedad muy solidaria, muy sostenible, muy colaboradora y muy abierta. Nos hemos convertido en una política, en una potencia mundial en los temas de turismo, y creemos que podemos serlo también en todos los temas que tienen que ver con la economía senior.
Tengamos en cuenta que en esta población senior, mayor de 55 años, que hay que decirlo, ya la verdad es que todavía me queda un poquito, pero bueno, ya nos iremos acercando, ya no se necesita necesariamente vivir cerca del trabajo. La población que tiene más de 55 años ya no necesita tanto acceso a determinados servicios que responden más a otro momento de la vida personal o profesional. Y esto supone, y lo hemos visto ahora con los datos de Madrid, que no todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades y que estos territorios que no son grandes ciudades, que son las que atraen a más gente joven ahora, y tenemos el problema de la España rural y de la España vaciada, con las políticas públicas adecuadas podrán atraer a todas estas personas senior que querrán terminar su vida personal, pero también su vida profesional fuera de las grandes ciudades, también a través de las capacidades digitales y tecnológicas que ahora mismo tenemos y que nos van a permitir teletrabajar desde estos entornos. Y tampoco nada impide a una persona del norte de Europa trasladarse a estos territorios, a España, y vivir de una manera mucho más saludable en estas regiones. Este es también el gran valor del ranking de la economía senior que acabamos de presentar, que es informar y alertar a todos los territorios de estas oportunidades. Son datos objetivos que muchas veces no sabemos muy bien, como decía Juan, cuál es el motivo, y eso yo creo que corresponderá a muchas más personas, algunos de los que están aquí, a analizarlos. El Centro de Investigación de Genomics yo creo que comienza, y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, a ser el centro de referencia académico en la investigación de la economía Silver, y trabaja con un objetivo muy claro, que es producir valor para el análisis y contribuir desde la objetividad de los datos para la toma de las decisiones que nos permitan adaptarnos con la mayor rapidez posible y eficacia a los retos y oportunidades que nos ofrecen una sociedad cada vez más longeva y saludable a la que estamos yendo. Y esto es algo de lo que todos nos debemos felicitar. El poder llegar a una edad más avanzada, con plenas capacidades físicas y psíquicas, creo que es fruto, en parte, como decía la ministra, de ese estado del bienestar. Fundación Mapfre, y quiero terminar también hablando de ella porque creo que es muy relevante, lleva más de 45 años ofreciendo respuestas a la sociedad, tanto en este campo como en muchos otros, como la acción social, la cultura, la prevención, temas de investigación como vía de desarrollo del país, cultura financiera y un aspecto en el que siempre fuimos pioneros, como es la seguridad vial. Somos una fundación abierta y estamos todos invitados a formar parte de ella. Por supuesto, vamos a beneficiar muchísimo a todos los colectivos mucho más vulnerables. Y para dar algunos datos, solo el pasado año realizamos más de 700 actividades que han generado más de 12.000 eventos y nos permitieron superar el año pasado la cifra de 9 millones de beneficiarios en todo el mundo, beneficiados en todo el mundo por parte de la Fundación Mapfre. Este ranking, y lo han dicho los autores, tanto Juan como Iñaki, aparte del documento físico que se llevan, están a disposición de todos ustedes, de todos nosotros ya en la web. Y no quisiera terminar esta breve intervención de clausura sin reiterar el agradecimiento a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, porque entendemos la apretadísima agenda institucional y es muy importante que haya venido a apoyar con su presencia la presentación de este informe, que tiene mucho que ver con las competencias de su propio ministerio. Y, por supuesto, no puedo tampoco finalizar sin darle enhorabuena a los autores de este estudio de gran relevancia, grandes amigos además, porque son muy buenos datos y creo que es un estudio y un informe de una gran calidad. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy en este acto que yo creo que ha sido muy interesante y del que creo que todos nos llevamos muchísimas reflexiones. Gracias a todos.